Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso este segundo tema de esta serie que hemos llamado Me serán testigos. Yo decía la semana pasada que este tema es uno de esos temas que nosotros debemos revisar con mucha frecuencia. En nuestras iglesias, en los últimos años, nos han invadido otra serie de temáticas que nos gustan porque apuntan a nuestro crecimiento personal, hablan de nuestra vida y nuestros problemas, y pasamos todo un año escuchando esta clase de temáticas, pero esta que tiene que ver con una responsabilidad, un compromiso, un llamado de Dios para su iglesia, pasa de manera inadvertida, desapercibida durante todo un año, y nos desconectamos de este tema tan relevante para nosotros como iglesia. Yo digo que de este tema dependen dos cosas. Depende el avance del evangelio en el mundo y depende también el crecimiento de la iglesia. Ese avance del evangelio, de la buena noticia del evangelio y el crecimiento de la iglesia están estrechamente relacionados con esta temática que estamos desarrollando en esta serie. La semana pasada yo les decía que esa tarea de compartir nuestra fe con otros, de alcanzar a otros, tristemente tenemos que reconocer que es una tarea. Vamos, léamela en voz alta, que lo escuche la gente de la radio y los que nos sintonizan en internet y sepan que usted está aquí. Es una tarea pendiente, ¿sabe? Como cuando estudiamos, siempre hay una tarea pendiente. La iglesia contemporánea, la iglesia en la que usted y yo estamos, ha perdido de vista este tema. Nuestras iglesias están llenas de consumidores de iglesia. El pastor Rick Warren, en su libro Una iglesia con propósito, habla de la nueva iglesia consumidora del siglo XXI. Es una iglesia consumiendo contenidos. Esta es una época de las redes sociales donde usted va a las redes a buscar buenos contenidos. Este TikTok y lo comparte con aquel. Y tristemente esa sed y esa hambre por nuevos contenidos ha llevado a mucha gente a ver solo la iglesia como una fuente de contenidos. Y encontramos ahora una generación de cristianos consumidores de iglesia. El pastor Andy Stanley, pastor de la iglesia North Point en Atlanta, Georgia, en uno de sus libros, él señala que la inercia gravitacional de la iglesia gira hacia adentro. O sea, que hay cosas que la iglesia actual las hace por inercia, ¿sí? ¿Sabes? Cuando tú dices hacer algo por inercia es como automático, ¿no? Lo hace por inercia y siempre eso que la iglesia en este tiempo hace por inercia gira hacia adentro. Y por eso es que la mayoría de nuestras actividades están enfocadas en gente que ya está dentro de las iglesias. Y no nos damos cuenta que nuestros sermones, nuestras temáticas, nuestros eventos, todo gira en torno a proporcionarle un contenido a esa gente que está consumiendo iglesia. Estamos en una época donde la gente anda buscando entonces la iglesia, la mejor iglesia, la iglesia que le llene de más contenido, la iglesia que lo atienda más, la iglesia en donde esté el pastor más cool y más conocido de la ciudad, la iglesia más chévere, la iglesia donde hay una serie de programas que yo puedo consumir, porque sin darnos cuenta nos hemos convertido en consumidores de iglesia.
Y así transcurre el tiempo y pasa todo un año. Y nosotros en un concierto aquí, en un evento allá, en una campaña por allá, en un encuentro, en un reencuentro y en un desencuentro. Y toda nuestra vida cristiana gira en torno a una serie de cosas que consumo. ¿Te das cuenta? Ahora, yo no estoy desarrollando esta serie para hacerte sentir culpable y para atacarte y decirte, mira, hijo del diablo, arrepiéntete. No. No es nuestra idea generar culpabilidad en quienes nos escuchan. Pero sí, de alguna manera, la intención, el deseo, la motivación que tengo con estos temas es despertar ese llamado de Dios a volver al lugar correcto. ¿Por qué? Porque si hablamos de nuestra Venezuela, en este momento que nos ha tocado vivir los últimos años, se habla mucho de soluciones para el país, se habla mucho de nuevos proyectos para el país. La gente anda esperanzada en que salga un Mesías político que cambie esta realidad y nos conduzca a mejor tiempo. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, yo no quiero desanimarte en ese anhelo que tú tienes de encontrar un cambio para todo lo que vivimos, pero tengo que ser honesto al decirte que lo único que este país necesita es volverse a Dios. Y que todo lo que este país vive hoy es el resultado de haberse alejado de Dios y haber agarrado los principios de Dios y haberlos engavetado. Haberle rendido culto a los ídolos. No es así. Haber dado rienda suelta a una manera de vivir egoísta. Y ha traído como consecuencia todo este desastre. Con esto yo no quiero quitarle la responsabilidad que tienen quienes nos han gobernado. Pero es que Dios tampoco gobierna en el corazón de quienes nos gobiernan. Y al no estar Dios en la vida de quien gobierna, el pueblo se extravía. ¿A dónde va a conducirme alguien? ¿A qué lugar seguro me va a conducir a alguien, a mí, cuando ni él mismo está en un lugar seguro? Y eso pasa por la iglesia, por nuestra responsabilidad de compartir nuestra fe a nuestra nación. De la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia de hacer que el evangelio del reino de Dios llegue a los hogares, a las familias. Porque si yo tengo un presidente malo y tengo un alcalde malo y un gobernador malo, pero tengo a un Dios bueno, todo cambia. Y tengo una manera diferente de enfrentar la vida cuando Dios reina en mi corazón y cuando Dios es el centro de mi vida. Entonces puedo tener un mejor criterio para yo analizar las circunstancias. La idea de estos temas es que entiendas que tienes una enorme responsabilidad como cristiano, que al pertenecer a la familia de Dios tienes un mensaje que tiene el poder de transformar al país. Y tiene el poder de transformar al mundo. Pero Jesús decía, no se enciende una luz y se mete debajo de la mesa, sino que esa luz se enciende y se coloca en lo alto sobre el candelero. Y Jesús termina diciendo, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres para que vean las obras de ustedes y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Por eso encontramos en la Biblia esto que llamamos la Gran Comisión. Yo estoy seguro que tú has leído mucho sobre esto, la Gran Comisión. Yo empecé a oírlo desde niño. Recuerdo que la iglesia donde yo comencé a asistir de adolescente era una iglesia muy única, era una iglesia de gente adulta y el único adolescente era yo. O sea, yo, sociedad de adolescentes, uno solo, yo. Del resto eran personas, adultos mayores que asistían a mi pequeña iglesia, donde yo di mis primeros pasos en mi vida cristiana. Pertenecía a una organización que se llama Asambleas de Dios. Y ellos tenían un programa que se llamaba La Gran Comisión, ¿sí?
Así que un día yo escuchaba siempre los domingos, era un trabajo que se hacía de evangelismo, de salir a las calles, a las casas, a las comunidades y compartir la fe con las familias. Y siempre lo hacían un domingo en la tarde de manera rotativa, ¿no? Un domingo se iban a una comunidad, otro domingo estaban en otra comunidad. Y todas las iglesias que estaban afiliadas a ese programa, todos iban a esa comunidad. O sea, cuando tocaba Gran Comisión en las Buenas Nuevas Valencia, venían qué cantidad de gente de diferentes iglesias a las Buenas Nuevas Valencia y se reunían, celebraban un servicio y de allí salían a compartir con los vecinos, ¿no? Esa fue tal vez mi primera experiencia de compartir mi fe. Recuerdo que la persona que estaba a cargo de eso en mi pequeña iglesia me llamó un día y me dijo: Carlito, ¿tú quisieras ir a la Gran Comisión? De verdad, yo no entendí ni una papa que era eso, pero me involucré. Le dije ese día a mi mamá: hoy voy a llegar tarde. Mi mamá me preguntó: ¿y para dónde va? Le dije: a la Gran Comisión. Y por primera vez yo tuve la experiencia de compartir mi fe con alguien, ¿sí? Ese día, yo siempre que cuento esta historia digo, ese día comenzó mi llamado y comenzó mi ministerio. Porque me di cuenta que mi vida era útil para bendecir a otros y que podía compartir mi fe con otras personas. Cuando tú revisas en la Biblia este tema, encuentras algo súper relevante. La Gran Comisión aparece en los 4 evangelios. Y creo que cuando tú encuentras un tema que los 4 evangelios lo mencionan, ¿qué viene a tu mente inmediatamente? Que es un tema importante. Y que era tan importante que estos biógrafos de Jesús, cada uno de ellos consideró importante colocarlo en esa biografía que nosotros conocemos como evangelio. Hay otra cosa interesante de la Gran Comisión con respecto a los evangelios. Es que cada uno lo presenta con diferentes connotaciones. Esa comisión en cada evangelio aparece con ciertas connotaciones teológicas y acerca de la persona de Jesús que yo quiero en lo que resta de esta serie revisarlo junto con ustedes. Pero la palabra comisión en nuestro idioma tiene 2 aplicaciones. La primera de ellas sería que una comisión es un grupo de personas que forman una junta o una directiva, ¿no? Es como cuando tú llamas a la policía y le dices: mira, hay un vecino que está muy alegre, son las 3 de la madrugada, tiene un sonido a altos niveles. Y entonces la policía, alguien que te está atendiendo del otro lado del teléfono, dice: tranquilo que ya mandamos una comisión para allá, ¿sí? Para que se encargue de resolver el problema. Esa aplicación de la palabra comisión entonces tiene que ver con un grupo de personas que forman una junta, que forman un equipo para ir a atender un problema. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. La otra connotación es que una gran comisión es algo así como un gran encargo o una gran misión asignada. Y tal vez esta ha sido la aplicación más usada que nosotros hemos dado a la Gran Comisión. Es una entrega de una misión. Es una asignación que recibimos. En el momento mismo en que Jesús está terminando su tiempo en la tierra. Ha terminado su ministerio, ya Jesús muere, resucita, está a punto de ir a la presencia de Dios Padre y llama a su iglesia y les entrega esta tarea, esta misión, esta responsabilidad que hemos conocido y hemos estudiado durante años y años como la gran comisión. Si nos vamos a lo que realmente es la Gran Comisión, a la traducción literal de lo que sería la Gran Comisión, creo que el mejor nombre sería la Gran Misión, ¿sí? La gran misión que Dios nos entregó a cada uno de nosotros, a su iglesia. Y esta Gran Comisión o Gran Misión
fue mencionada en los 4 evangelios. Así que tanto Mateo como Marcos, como Lucas, como Juan, se toman un tiempo para hablar de esa gran misión. Y yo les decía hace un momento que lo interesante cuando la revisas en la Biblia es que cada una de ellas en los evangelios tiene diferentes connotaciones. No es que Jesús dijo una cosa en un momento, otra cosa en otro momento. No, si unes los 4 evangelios, tienes la idea completa de lo que Jesús dijo ese día cuando se estaba despidiendo de sus discípulos. Yo quiero hoy empezar por lo que dice Mateo. La semana anotas, te tomas un tiempo, revisas con calma, puedes ir al canal de YouTube, recuerda, LBN Valencia Oficial, te suscribes, puedes revisar el contenido con calma. Pero es muy interesante la forma como Mateo habla de esta gran comisión. Capítulo 28, verso 18 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado, ¿qué cosa? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. No pierdas de vista esa introducción de Jesús. Dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Cuando revises esta gran comisión narrada en cada evangelio, cada escritor, cada biógrafo de Jesús presentó aspectos de Jesús en su relato. Así que Mateo, cuando está hablando de esa gran comisión y la forma como Mateo dice que Jesús se dirigió a ellos, Mateo resalta 2 cosas interesantes de Jesús. Mateo presenta a Jesús como Dios y como maestro. ¿Qué te parece? Lo presenta como Dios. Este Jesús que está hablando aquí en Mateo, en la gran comisión, no es el Jesús del pesebre. No es el Jesús que predicaba en el desierto. No es el Jesús de la cruz. Este Jesús que está hablando en este tiempo, en este momento en que Mateo está relatando, es el Jesús que se levantó de entre los muertos. Es el Jesús resucitado. O sea, era el Jesús que ya había salido del sepulcro. Así que no era aquel que Judas había entregado en el huerto. No. Este Jesús era el Jesús que ya había dicho en la cruz: consumado es. Por eso Él se presenta de esa manera. Él comienza diciendo: Jesús se acercó entonces y dijo: se me ha dado toda autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Hay algo que no me gusta mucho hacer un domingo cuando estamos aquí, es hablarle de términos teológicos y temas teológicos, pero creo que hoy voy a tratar de ser lo más sencillo posible, pero tengo que enseñarte esta verdad. En una de las tentaciones que Jesús tiene en el desierto, ¿recuerdas? Está en el desierto, es tentado. En una de esas tentaciones, Satanás lleva a Jesús a un monte muy alto y le enseña todos los reinos de la tierra. ¿Has leído esa parte? Le enseña todos los reinos del mundo. Y no solo le enseña los reinos del mundo, Él le muestra la gloria de cada uno de esos reinos. Y le dice esto a Jesús. Yo lo encontré en Lucas 4, verso 6. Te daré, ¿qué? Te daré la autoridad de esos reinos. En una versión dice: yo te voy a entregar todos esos reinos.
y esta versión me gusta, que es la nueva versión internacional, pues Satanás le dice a Jesús: te voy a dar la autoridad sobre esos reinos porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. No sé si tú eres curioso cuando lees la Biblia, pero la respuesta que Jesús le da a Satanás es: mira, Satanás, escrito está, solo a tu Dios servirás y solo a Él adorarás, o solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Yo cuando leí eso dije: pero ven acá, Jesús se quedó corto. Porque Jesús le debió decir al diablo: mira, un momentico, diablo cochino, mentiroso, ¿quién te dijo a ti que tú tienes autoridad? ¿Por qué no le citó un versículo que dice: del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y lo que en él habita? No lo citó. No le dijo mentiroso. Y eso me lleva a mí a una pregunta. ¿Acaso Satanás estaba diciendo la verdad? Y él en ese momento tenía toda autoridad sobre todos los reinos del mundo. Lean la Biblia. Pues señores, sí. Y por eso Jesús no le dijo mentiroso en ese momento. Porque lo que él estaba diciendo en ese momento era verdad. ¿Quién le había entregado a Satanás esa autoridad sobre la creación y sobre el mundo y los reinos del mundo? Adán. Adán en su metida de pata del Edén. Porque cuando tú lees el libro de Génesis, el momento en que Dios crea al ser humano y coloca al hombre en el huerto, dice el libro de Génesis: y le dio autoridad. ¿Sí? ¿Lo has leído? Sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre toda la creación. Y el Señor utilizó una palabra interesante con Adán. Le dijo: sojuzgad la tierra y gobernad sobre ella. Fue Adán a quien Dios le entregó la creación, ¿o no? ¿O yo estoy predicando una herejía? Ahora, en el momento en que este primer hombre peca, le entrega toda esa autoridad al diablo. Te voy a pasar un dato para que lo entiendas. Cada vez que tú desobedeces al Señor, Satanás toma autoridad sobre cosas que te pertenecen a ti. Por eso muchas veces Satanás toma autoridad sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tu familia, sobre tus hijos. No porque él las tiene, sino porque tú y yo se las entregamos. Y nosotros permitimos que él venga a gobernar sobre algo que Dios creó para mí. Y era lo que había pasado en ese momento. Así que Satanás hizo alarde de la gran victoria que él había tenido allá en el Génesis con Adán, donde le habían sido entregada toda la autoridad sobre los reinos. Y tiene la desfachatez de decirle al Señor: y si tú me adoras, yo te la entrego a ti. A él, que era el que lo había creado. ¿Qué te parece? Entonces yo te lo entrego a ti. Pero mira, Jesús va al Calvario y en el Calvario él pronuncia unas palabras poderosas. Esas palabras fueron: consumado es. Y expiró, dice el relato, ¿no? Entregó su espíritu y murió. Sí, literalmente Jesús murió. Literalmente Jesús expira y muere. Pero la Biblia dice que al tercer día la muerte no pudo resistirlo. ¿Por qué no pudo resistirlo la muerte? No pudo retenerlo la muerte, porque la muerte no tenía autoridad sobre él, porque él no había pecado. Y al morir sin pecado, la muerte quedó sin autoridad sobre él y Jesús se levantó de entre los muertos. Me estás llevando ahora al ritmo teológico de la Biblia. Se levantó de entre los muertos. Y al levantarse de entre los muertos, la primera cosa que hizo fue
quitarle a Satanás la autoridad que Adán le había entregado. Y ahora él se convierte en el Señor del cielo y en el Señor de la tierra. Cuando tú revisas eso en la palabra de Dios, tú encuentras, por ejemplo, en Apocalipsis 1, él se está mostrando a Juan en aquella revelación y le dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. El que es, ¿qué más? El que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ese es el Jesús resucitado, el todopoderoso, el que tiene autoridad sobre todo reino. Y ahora él llama a sus discípulos y le dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso Pablo, escribiendo a los filipenses, dice: hallen ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no tomó en cuenta el ser igual a Dios. ¿Has leído eso? Sino que se despojó a sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de ese nombre. Toda rodilla de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es ese el Jesús que está hablando en Mateo y le está diciendo a los discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En Apocalipsis 1:18 dice: yo soy el que vive, pero yo también soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, señores, y tengo las llaves. Otra vez, tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Así que ese día, al resucitar, Jesús le dijo al diablo: me entregas las llaves otra vez. Y ahora estas llaves que simbolizan la autoridad, porque llave es autoridad. ¿Qué hace usted cuando un muchacho le llega tarde y ya, ven acá, dame la llave, y le quita la autoridad? Ya no tienes más las llaves de la casa. Y yo creo que eso fue lo que le hizo Jesús al diablo, le quitó la llave. Así que no tiene acceso ya. Y la autoridad ahora la tiene Jesús. Es el Dios del cielo, es el Dios de la tierra, el Dios todopoderoso. Amén y amén. Desde esa autoridad es que Jesús nos está enviando a las naciones. ¿Por qué nos envía a las naciones del mundo? Porque Él gobierna sobre ellas. Por eso, vayan a las naciones, ahora yo gobierno sobre las naciones. Y yo tengo autoridad sobre todas las naciones. Por eso es que el Dios de este país es Jesucristo. Este país le pertenece a Dios y es propiedad de Dios. Este país no es de la santería, no es de la brujería, no es de los políticos. No. Este país le pertenece a Dios. Y Dios es el dueño de este país. Amén. Espero que esté bien claro con eso, ¿verdad? Oiga, y entonces Jesús les dice: vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? Todas las naciones. Nota algo. Jesús no les dice a ellos: vayan y hagan conciertos, construyan edificios, llenen estadios de eventos multitudinarios, impacten ciudades. No. Jesús les asigna la sencilla tarea de hacer discípulos. Es más, me llamó la atención algo, un comentario que leía. Ni siquiera dijo: vaya y planten iglesias. No. Vayan y hagan discípulos. ¿Qué es eso de hacer discípulos? Bueno, yo no quiero caer aquí en polémicas, en darle conceptos acerca de lo que es hacer un discípulo, pero creo que el concepto más sencillo y más completo es enseñar a una persona el evangelio de una manera intencional y planificada. Eso es hacer un discípulo.
es cuando yo de manera intencional y de manera planificada construyo una relación con alguien para mostrarle mi fe y conducirlo a una relación con Dios. Eso es hacer un discípulo. Y eso lo puedo hacer yo en el lugar donde trabajo, ¿o no? Y eso lo puedo hacer yo en mi familia, ¿o no? Y eso lo puedo hacer yo en mi comunidad. Cada vez que de manera intencional y planificada yo me invierto en alguien con la idea de llevarlo a una relación con Dios, yo estoy haciendo un discípulo. Así que la idea que Jesús tenía en mente era esta: vayan e infíltrense entre las naciones. Era una cosa así como los espías y los agentes secretos que vemos en las películas, ¿no? Infíltrate entre las naciones. Por eso esta tarea de, ¿sabes?, hacer un discípulo pasa por conocer la vida de quien yo quiero ganar, conocer sus costumbres, conocer sus necesidades, orar por él, tener actos de servicio. Esto de hacer un discípulo no es un atraco evangélico con un papelito que dice Cristo te ama. Mira, ven acá, hijo del diablo, ven acá, Cristo te ama, ya está. No, eso es repartir información. Hacer un discípulo es un trabajo, es un proceso de amistad, de inversión, en el que poco a poco estamos mostrando a una persona el evangelio del reino de los cielos. Eso es lo que Jesús tenía en mente cuando dice: vayan a las naciones y hagan discípulos. Ahora, cuando esos discípulos se reúnen en un determinado lugar, esa reunión de discípulos se llama iglesia. ¿Sí? ¿Qué es la iglesia? Es la reunión de esos discípulos. Es cuando esas personas que empiezan ya a caminar en esa relación con Dios se juntan. Por eso Jesús dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué pasa? Ahí estaré yo. Y la iglesia entonces es la reunión de esos discípulos. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Oye, por eso es que lo que Jesús está planteando en la Gran Comisión es que alguien debe estar aprendiendo el evangelio a través de nosotros. Alguien tiene que estar aprendiendo el evangelio a través de ti. A alguien tú tienes que estar mostrando el evangelio. Porque de lo contrario, entonces tú caes en la categoría de los cristianos consumidores de iglesia. Dios no te llamó a ti para consumir iglesia. Dios no te llamó a ti para pasar el tiempo metido en una iglesia que te atienda, que te busque, que te mime, que te consienta, que te quiera, que te ame, que te amapuche, que te abrace. ¿Sí? Y Chanti me decía algo en estos días, ¿no? Que hablábamos, oye, de personas que se van, uno los busca. Se vuelven ahí, uno los vuelve a buscar. Y se vuelven ahí y uno los vuelve a traer. Y Chanti me dijo: acá, papá, vamos a leer la Biblia otra vez. Porque la Biblia me habla del buen pastor que tiene 100 ovejas y se le va una y deja las 99 y va a buscar la que se fue. Pero la va a buscar una vez. Ahí en el relato no está una y otra y otra y otra y otra. La busca una sola vez. Y entonces hay gente que se ha dado a la tarea de consumir iglesias que lo mimen, que lo consientan, que lo busquen. Una iglesia que para él es simplemente una alternativa más en medio de tantas cosas. Hoy está aquí, mañana está por allá, el otro día está en una fiesta, otro día está por en otra religión, está en otro grupo, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Nuestra tarea es otra y es totalmente diferente. Es que al constituirme cristiano y ser parte de la iglesia, yo soy un embajador en la tierra del reino de los cielos. Es que no desaprovecho ninguna oportunidad para mostrar quién soy. Amén. Yo recuerdo que un día yo estaba en Barquisimeto
Salí del programa de radio. Yo tenía un programa de radio de 1 a 2 de la tarde y salí de allí para Caudare, donde yo vivía, y cuando voy en la camioneta de pasajeros, me senté en la última banca atrás, y en eso 2 muchachos que iban también en la camioneta detienen la camioneta, sacan un armamento, apuntan al conductor y le dicen: detente aquí. Y empiezan a robar a todos, a todos. Y yo, hecho el loco, viendo el atraco, me empecé a quitar el anillo de matrimonio y a quitarme el reloj, a ver cómo me lo escondía. Y estaban robándolos a todos. Así que robaron teléfonos, carteras, dinero, todo. Y venían desde allá, de la parte delantera de la camioneta de pasajeros hasta donde yo venía. Y cuando llegaron donde yo estaba, se abrió la puerta trasera y se bajaron. Y me dejaron a mí con mi anillo, con mi reloj, con mi cartera, con todo. Y en lo que esos hombres, esos muchachos se bajan, se arma el escándalo dentro de la camioneta. ¡Ay, me robaron! ¡Ay! Y yo calmando a la gente: tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y entonces una señora se volteó y me dijo: mire, un momentico, ¿ya usted por qué no le robaron? Y yo me quedé sin respuesta. Lo único que se me ocurrió, porque yo soy evangélico, fue lo único que se me ocurrió decir ese día, ¿verdad? Y aunque suene a chiste, yo creo que fue por eso. Yo creo que cuando venían hacia donde yo estaba, se atravesó un ángel. Al negro no lo tocas. ¿Qué te pasa? Vamos, me deja al enano quieto. No desaproveches ninguna oportunidad que tengas para compartir tu fe. Y tú tienes que ser en el reino de Dios un agente secreto. ¿Cuántos vecinos tuyos necesitan a Dios? ¿Cuántos familiares tuyos necesitan a Dios? Y que tú sabes que la vida que llevan, los problemas que enfrentan, las miserias que viven, son la consecuencia de que Jesús no reina en sus vidas. Y tú tienes el mensaje del reino de Dios. Tú eres el portador del evangelio. ¿Sabes qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Por eso esta iglesia se llama así. Buenas nuevas. ¿Sabes qué son buenas nuevas? Buenas noticias. Y tú tienes una buena noticia para ese vecino, para ese compañero de trabajo, para ese familiar. Tú tienes un mensaje capaz de transformar toda su vida. Alguien debe estar aprendiendo el evangelio a través de ti. Y luego Jesús dice: bautizándolos. ¿Cómo? Nombre del Padre, nombre del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Por qué bautizándolos? Porque en el lenguaje de la Biblia, el bautismo en estos primeros cristianos era la forma en que alguien decía: yo quiero ser cristiano. Así que cuando alguien le compartía la fe a una persona, esa persona decía: yo quiero eso para mí. ¿Qué tengo que hacer para yo ser parte de eso? Bueno, mira lo que vamos a hacer. Bautízate. ¿Te acuerdas la conversación de Felipe con un etíope? Y le habla Felipe a él y el hombre le dice: pero ven acá, Felipe, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees en el Señor Jesús de todo corazón, bien puedes. Y fue y le bautizó. O lees el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro predicando aquel día de Pentecostés, y aquella multitud dijo: ¿qué haremos para ser salvos? Y entonces Pedro le dijo: que crean en el Señor Jesucristo y bautícense cada uno de ustedes. Y ese día se bautizaron 3,000 personas. No sé dónde encontraron tanta agua, pero se bautizaron 3,000 personas. Este acto del bautismo era la forma en que alguien abrazaba la fe y decía: yo quiero ser cristiano y quiero que los principios del reino de Dios gobiernen mi vida. Lo contrario también es que quien no se bautizaba estaba diciendo también lo contrario: no quiero
que el evangelio gobierne mi vida. No quiero que Jesús sea Señor de mi vida. Piensa en eso si no te has bautizado, ¿sabes? Piensa en eso. Pero yo creo lo que la Biblia dice. Eso es lo que yo encuentro en la Biblia acerca de este tema. Todo lo demás que tú me digas sobre este tema, adicional a lo que está ahí en la Biblia, lo dirá algún concilio, algún predicador, alguien. Es como una añadidura, pero yo me quedo con lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Y luego dice, enseñándoles, ¿a qué? A obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Te das cuenta que es un proceso en donde luego comenzamos a ser mentores de esas personas y empezamos a conducir a esas personas en una relación creciente y personal con Dios y con sus principios? Y comenzamos a mostrarle la vida de Dios a esas personas. Y ese es el mensaje que transforma. Yo fui criado por una mujer, mi mamá, llena de problemas. Ahora de adulto, cada vez que recuerdo a mamá, recuerdo su vida, y era una persona triste, llena de problemas, de dificultades, de carencias. Era a veces difícil vivir con ella. En sus últimos años su vida era una continua queja de sus males. Mamá enfermó de Parkinson. Mamá trabajó 30 años como servicio en el hospital de la ciudad, trasnochándose, haciendo camas, limpiando baños. Y el fruto de esos 30 años de trabajo fue un Parkinson tremendo que comenzó a consumir todas sus capacidades y su vida. Paralelo a ese Parkinson que mamá estaba enfrentando, papá tenía Alzheimer. Así que a ella le tocaba bregar también con este cuadro de mi papá tan difícil. Y esto hacía que mamá, su vida fuese terrible y difícil. Pero recuerdo un día, yo estaba en la oficina, allá en Barquisimeto, yo pastoreaba Buenas Nuevas Central, era el pastor asistente del hermano Ilidio, y se acercaba un día de las madres, un cumpleaños, no recuerdo, pero ese día yo llamé a mi mamá. Y cuando hablé con ella por teléfono y le pregunté cómo estaba, del otro lado de la línea me habló otra mujer, una mujer que yo no conocía. Porque esta mujer que me habló me dijo, estoy bien, estoy feliz. Y eran palabras que yo no escuchaba en mi mamá frecuentemente. Recuerdo que me dijo, por fuera estoy, ya tú sabes, pero por dentro me siento como una muchacha de 15. Wow. Así que llamé a mi esposa y le dije, me voy para Valencia mañana. Algo está pasando allá. Y hice viaje, pues pedí permiso allá en mi trabajo y me vine a Valencia a visitar a mamá. Fui a su casa, la encontré sentada en una mecedora allá en el porche donde siempre estaba. Y volví a preguntarle, pero ahora viéndome la cara, ¿cómo estás? Se rió y me dijo, perfecto. Y empezó a hablarme otra mujer. Dije, voy a lanzarle la que no falla. Le ofrecí dinero. Esa no fallaba con ella. Mamá siempre necesitaba. Y le dije, mamá, quería preguntarte si necesitabas algo. ¿En qué te puedo ayudar? Y ella me dijo, hijo, si le soy honesta, no lo necesito. Si lo necesito, te llamo. Pero en este momento tengo un sueldo, tengo una pensión y yo creo que tengo más dinero que tú, me dijo mi mamá. Y se rió y me dijo, mira, yo sé a qué tú has venido.
Yo sé que te traes en mente con esta visita. Estás extrañado que yo te hable así, ¿verdad? Y me dijo, ven, acércate. Y me abrazó y me dijo, ¿sabes? La muchacha que ustedes contrataron para que me cuidara es cristiana. Y mientras me cuida y me baña y me atiende, me habló de Jesús. Y le abrí mi corazón al Señor Jesucristo. ¡Wow! Mamá duró un año después de eso. Y ese último año de ella cambió la historia de los 61 años que yo había conocido de ella antes. Se convirtió en una mujer optimista, increíble. Recuerdo que el día de su entierro me tocó predicar y estaban todos sus compañeros de trabajo, estaban todos los vecinos y extrañamente la gente había ido allí no con tristeza, sino con admiración. Porque eso recobró mi mamá al recibir al Señor en su corazón. La admiración. El lugar que Satanás le había robado durante mucho tiempo, Jesús se lo devolvió. ¿Te das cuenta lo que ocurre cuando Jesús viene a nuestras vidas? Por eso tú y yo tenemos que ser portadores de este mensaje, de esta buena noticia. Bendigo la vida de esa muchacha que compartió su fe con mi mamá. Bendigo la vida de ella. ¿Por qué? Porque se convirtió en la portadora del mensaje más poderoso que existe sobre toda la faz de la tierra, ¿verdad? El mensaje del Evangelio de Jesús. Y termina Jesús en esa gran comisión de Mateo, que es la que estamos estudiando hoy, diciendo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. O sea que en esa tarea de compartir tu fe con otros, cuentas con Dios. Con un respaldo increíble de Dios cuando hagas eso. Que la semana que viene te pido no vayas a perderte el tema de la semana que viene, porque Marcos en su evangelio se encarga de decirnos todo lo que ocurre cuando tú y yo realizamos esa gran comisión y todo el respaldo que tenemos de Dios en eso que hacemos. Y Jesús está asegurándole a sus discípulos en esta versión de Mateo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La letra me salió muy pequeña, pero quise hacerlo todo en una lámina. Sé que los de atrás, los que ya tienen presbicia, no van a leer eso, pero yo se lo voy a leer. No, yo también, por eso cargo lente. Yo se lo voy a leer. De acuerdo a Mateo, entonces, la gran comisión es ir a todas las naciones de la tierra. A todas las naciones de la tierra. Enfocarnos en los buscadores. Hay gente que anda buscando a Dios. Enfocarnos en ellos y anunciarles el evangelio. Bautizarlos. Dar inicio a un proceso de aprendizaje, ¿ves? De internalización en sus vidas de los valores del reino de Dios. Conduciéndolos a una relación personal con Dios y con otros discípulos, capacitándolos para luego ellos también ser enviados y alcanzar a otros. Y todo esto con la segura confianza del respaldo de Dios y todo su poder. ¿Qué te parece? Tremenda tarea que tú y yo tenemos por delante. Tremenda empresa en la que tú y yo estamos involucrados. Por eso estamos creando la red de grupos pequeños. Para que cada uno de ustedes en esos grupos tenga la oportunidad de compartir su fe con cada vecino suyo. Tenga la oportunidad de compartir su fe con otras personas e invitarlo a esos pequeños grupos
en donde hablamos el reino de Dios, el evangelio, la buena noticia del reino de Dios. Así que esta semana, el que quiero que hagas de esta semana es el siguiente. Pide al Señor que te haga parte de todo esto. Yo quiero ser parte de todo esto. Así que cada día me levanto pidiendo al Señor, hoy quiero ser un embajador de tu reino con alguien. Hoy quiero mostrarle a alguien que tú eres un Dios bueno. Hoy quiero mostrarle tu amor a alguien, ¿ves? A través de un acto, a través de una conversación. Hoy tengo que ser parte de esto tan poderoso que se llama el evangelio del reino de los cielos. Amén y amén. Dios te bendiga. Algo poderoso que se llama el evangelio del reino de los cielos. Dios te bendiga. No sé si quieres estar en pie. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.